Un niño se burla de un anciano negro, sin imaginarse que él sería el que cambiaría su vida. Lucas Manning dominaba el arte de hacerse notar. A los 16 años se movía por la vida como un mariscal de campo estrella, aunque no jugaba al fútbol americano. Con su pelo alborotado por el viento, sus zapatillas caras que jamás se rayaban y una media sonrisa que hacía suspirar a los profesores y envidiar a los compañeros, tenía una presencia que llamaba la atención como la gravedad. En la Academia Crestview, una escuela privada con suelos pulidos y jerarquías tácitas, Lucas era admirado por su ingenio y su encanto natural. Era seguro de sí mismo, incluso cuando no había nada que lo hiciera seguro, y sarcástico hasta el punto de que la sinceridad le parecía un idioma extranjero. No era que no sintiera cosas, simplemente era más fácil no sentirlas, sobre todo después de la muerte de su madre. Habían pasado 2 años desde que el cáncer se la llevó, pero el tiempo no había llenado el silencio que dejó atrás. Lucas había intentado, a su manera, seguir adelante. Bromeaba más. Ponía los ojos en blanco con más frecuencia. Se le encogía el nudo en la garganta cada vez que sonaba su canción favorita en la radio. Su padre, John Manning, un reconocido abogado defensor, creía en el poder de superar las dificultades. Los tribunales no dejaban espacio para el dolor, ni tampoco la larga mesa de caoba del comedor donde Lucas solía comer solo. El maletín de su padre se convirtió en un elemento fijo, más permanente que su voz en casa. Siempre era trabajo, siempre una llamada, siempre el siguiente juicio. Lucas se había acostumbrado al repiqueteo de los zapatos de su padre en el pasillo y a cómo se desvanecían con la misma rapidez. Crestview no era el tipo de lugar que premiaba la amabilidad. Uno aprendía a reír primero, a devolver el golpe más rápido y a no dejar que nadie lo viera sufrir. La compasión era un asunto privado, y la debilidad, incluso percibida, era una invitación al ridículo. Lucas había aprendido a dominar este idioma, a encajar, incluso cuando todo en su interior se sentía inquieto. Sus amigos más cercanos, Chase, Reed y Nolan, eran como él, mordaces, inteligentes y cómodamente insensibles al peso de sus propias palabras. Todos los viernes después de la escuela, los chicos se reunían en el viejo banco de cemento cerca de la estación de autobuses del centro. Se había convertido en una especie de ritual. Compraban refrescos en la tienda de la esquina, se sentaban con los pies en alto y observaban a la gente con la cruel indiferencia de los chicos que no han aprendido a tener empatía. Se reían de las chaquetas arrugadas, los pasos torcidos, las voces raras y de aquellos que parecían haber sido olvidados por la ciudad. No era malicia, no en sus mentes, era simplemente lo que hacían. Un juego, un reto, algo para pasar el tiempo entre el privilegio y el aburrimiento. Fue una de esas tardes, bajo un cielo color ceniza y un sol que luchaba por brillar a través de la niebla tóxica, que Lucas vio por primera vez al anciano. Estaba de pie al otro lado de la calle, justo afuera de la descolorida librería de ladrillo con la ventana tapiada del segundo piso. Encaramado en una caja baja, colocó un pequeño expositor de marcapáginas de cuero hechos a mano. Cada uno lucía diseños intrincados, retorcimientos de enredadera, nombres descoloridos impresos en la veta, una especie de artesanía silenciosa que no encajaba en el caos que lo rodeaba. Llevaba un abrigo marrón raído que parecía colgarle más pesado de lo necesario sobre los hombros, y su andar cojeaba notablemente, como si cada paso fuera una decisión. La mayoría de los días no decía nada. A veces, tarareaba en voz baja para sí mismo. Los niños lo llamaban cosas, el fantasma del marcapáginas, el viejo Moisés, el loco Elías. Nadie sabía si algo de eso era cierto, pero los rumores eran más entretenidos que la verdad. Lucas lo observó ese día, bebiendo su refresco mientras los demás bromeaban sobre su abrigo, que parecía haber sobrevivido a la Gran Depresión. Reid imitó una cojera, arrastrando una pierna dramáticamente. Chase añadió efectos de sonido, gruñidos y jadeos de anciano. Todo era típico, esperado. Pero entonces se volvieron hacia Lucas. «Tu turno, hombre», sonrió Nolan, dándole un codazo en el hombro. «Muéstranos cómo el profeta marcapáginas bendice a la gente». Lucas no dudó. Se puso de pie con exagerada solemnidad, encorvó los hombros, torció la boca y empezó a cojear hacia el centro de la acera. Su voz se convirtió en un ronco y fingido susurro mientras agarraba marcadores imaginarios entre los dedos y extendía la mano hacia los peatones invisibles.
Los demás estallaron en carcajadas, agarrándose el estómago, y sus carcajadas resonaron en la calle. Pero el anciano no se movió, ni se inmutó. Simplemente permaneció sentado en silencio, con la mirada fija en Lucas, con una expresión que no denotaba ni ira ni tristeza. Era indescifrable, como la mirada de quien ya ha visto todo esto y espera algo más. La risa empezó a apagarse. Lucas se quedó quieto un momento, con los brazos congelados en plena actuación. Algo en la forma en que el hombre lo miraba, directa, firme, como si lo estuviera buscando, lo inquietó, pero no lo suficiente como para demostrarlo. Lucas se irguió, se sacudió el incómodo silencio y rió entre dientes como si el aire no hubiera cambiado. Aún así, mientras se alejaban, la imagen del anciano permaneció en su mente más tiempo del esperado. Esa noche, Lucas tomó el camino más largo a casa. El frío había entrado rápidamente, persiguiendo sombras por la acera. Caminaba con la sudadera puesta, las manos en los bolsillos y los auriculares en los oídos, sonando una lista de reproducción que en realidad no estaba escuchando. Al pasar de nuevo frente a la librería, notó que la caja seguía allí, también el abrigo. El señor Elijah Rowe no se había movido. Los marcapáginas habían desaparecido, guardados en una cartera desgastada junto a él. El hombre permanecía sentado con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo, sin mirar a nada en particular. Lucas dudó, solo un segundo. Quizás curiosidad, quizás culpa, o quizás algo más que no quería nombrar. Al pasar, la voz del anciano cortó el aire, baja, tranquila, y no se dirigía a nadie en particular. A veces lo que te ríes hoy es lo que necesitarás mañana. Lucas se quedó paralizado a medio paso. Por lo demás, la calle estaba vacía. Nadie más lo había oído. Se giró ligeramente, lo justo para ver el perfil de Elijah en el reflejo naranja de la farola. El hombre no se había movido. No estaba claro si había hablado o si Lucas lo había imaginado. Negó con la cabeza, burlándose de sí mismo, solo un viejo intentando parecer sabio. Nada en lo que valiera la pena pensar. Caminó más rápido, con las manos hundidas en los bolsillos, y el ruido de la acera bajo sus pies se intensificó. En casa, la casa estaba oscura salvo por la luz del pasillo que su padre siempre dejaba encendida, como si ese gesto compensara su ausencia. Lucas recalentó la pasta que había sobrado, comió en silencio e intentó no pensar en las palabras del hombre. Pero más tarde, tumbado en la cama con el zumbido de la ciudad tras su ventana, la voz regresó, no fuerte, solo persistente. ¿De qué te ríes hoy? Se giró de lado, se cubrió mejor con las mantas. Intentó concentrarse en otra cosa, pero algo en esa mirada, esos ojos firmes que no pedían lástima ni miedo, permaneció con él, y aunque no lo admitiera, ni siquiera a sí mismo, algo en su interior había cambiado. A la mañana siguiente, todo volvió a la normalidad. En el instituto, los chistes volvieron a fluir, el sarcasmo más agudo que nunca. Lucas recorría los pasillos con la misma arrogancia, lanzaba las mismas sonrisas indiferentes a los profesores, chocaba las 5 con sus amigos con la misma confianza despreocupada. Nadie notaba el destello de pensamiento en sus ojos cada vez que alguien mencionaba la estación de autobuses o bromeaba sobre viejos con hábitos extraños. No decía nada, no corregía a nadie, pero tampoco participaba. No del todo. Para cuando llegó el viernes, el aire se había vuelto más frío, el cielo más gris. Y aunque Lucas nunca lo admitiría, una parte de él no esperaba con ansias su lugar habitual junto a la estación de autobuses. No porque le temiera al viejo, Elijah Rowe nunca había alzado la voz, nunca había amenazado a nadie. Era algo más, algo que Lucas no podía definir. Una sensación incómoda, como estar parado en una cornisa y darse cuenta de que tal vez no eres tan estable como creías. Aún así, apareció. Se sentó con los demás. Se rió de algunos chistes. Pero sus ojos seguían yendo hacia aquella caja junto a la librería, hacia el abrigo descolorido y la tranquila dignidad del hombre que había dicho tan poco, pero de alguna manera había dicho lo suficiente para permanecer en sus pensamientos. Lo peor no fue el castigo, fue la reacción de su padre. Esa noche, el maletín de cuero golpeó la encimera de granito de la cocina antes de que su padre se quitara el abrigo. Lucas apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que la familiar cadencia de la decepción llenara la habitación, mesurada, ensayada, afilada como una navaja. No hubo gritos,
ni ira que se sintiera remotamente personal. Solo un sermón frío y cortante sobre las consecuencias, el legado y cómo su nombre no admitía descuidos. Su padre caminaba lentamente mientras se ajustaba los gemelos, sin mirar a Lucas a los ojos ni una sola vez. No se trataba de integridad, ni siquiera del acto en sí. Se trataba de vergüenza, de apariencia. Lucas permaneció sentado en silencio, mirando una baldosa desportillada en el suelo de la cocina, deseando que su padre alzara la voz. Al menos entonces podría significar algo. Pero el silencio entre ellos se sentía más sofocante que cualquier castigo. Cuando terminó la clase, su padre salió de la sala sin preguntar por qué Lucas había ayudado a su amigo ni cómo estaba. La puerta se cerró suavemente tras él. Lucas permaneció sentado otros 10 minutos, inmóvil. Esa noche no durmió. Los días siguientes fueron vacíos, todo gris en los bordes. En la escuela, los profesores parecían ignorarlo o ignorarlo. Sus amigos se burlaron del incidente con ligereza, pensando que pasaría como la mayoría de las cosas en su círculo. Pero Lucas empezó a llegar tarde, con un sarcasmo más agudo, la mirada más vacía. No podía explicar por qué estaba más enfadado ahora, ni con quién. La inquietud se apoderó de él como polvo sobre muebles intactos. Entonces llegó la fecha que jamás olvidó. Habían pasado 2 años desde la muerte de su madre, pero el peso de ese día no se desvaneció, solo cambió de forma. Ya no llegaba como una repentina oleada de dolor, sino como una silenciosa presión tras las costillas, como si algo en su interior se derrumbara lentamente, año tras año. En lugar de ir a la escuela, Lucas subió a un autobús hacia el centro. No sabía exactamente a dónde se dirigía, solo que no podía aguantar una clase de historia fingiendo estar bien. Deambulaba sin rumbo por la ciudad, pasando junto a escaparates con letreros de neón parpadeantes y aceras agrietadas por las raíces de los árboles. Apenas notaba a dónde lo llevaban sus pies, hasta que se detuvo al borde de una esquina familiar. Allí, bajo la sombra de un viejo toldo frente a una librería de segunda mano, estaba sentado Elijah Rowe. El hombre era exactamente como Lucas lo recordaba, frágil pero erguido, envuelto en el mismo abrigo marrón andrajoso, con las manos enguantadas firmes mientras tallaba una tira de cuero con una concentración casi sagrada. Cada movimiento era cuidadoso, deliberado. Lucas permanecía de pie al otro lado de la calle, con los brazos cruzados, observando. Algo en la forma de trabajar de Elijah, la paciencia silenciosa, la absoluta falta de urgencia, resultaba extraño en el mundo de Lucas. No se acercó, no dijo nada, simplemente se quedó allí parado. Una parte de él quería reír de nuevo, alejar la incomodidad con algo barato y fácil, pero la risa no llegó. Pasaron los minutos. Entonces, un grupo de estudiantes de otra escuela privada, ruidosos, presumidos, desprevenidos, pasó a trompicones junto a la caja del anciano. Uno de ellos cojeó dramáticamente, exagerando el movimiento con una sonrisa cruel, y otro imitó una voz ronca, gritando tonterías en dirección al hombre que nunca levantaba la vista. Lucas observaba desde detrás de un buzón, con la respiración entrecortada. Era como ver una repetición de sí mismo, solo que ahora no era él quien actuaba. No participó, ni siquiera sonrió con sorna. Cuando el grupo desapareció calle abajo, Elijah finalmente levantó la vista. Sus ojos recorrieron la acera, luego se detuvieron. Encontró a Lucas, solo. El hombre no sonrió, no frunció el ceño. Simplemente levantó el marcapáginas recién tallado, el cuero liso y teñido de un castaño oscuro. Su voz era suave, casi demasiado baja para oírla con el viento. La gente cree que el silencio los oculta, pero los revela. Lucas se dio la vuelta. No entendía por qué sentía una opresión en el pecho mientras se alejaba, más rápido que antes, con las manos metidas en los bolsillos. Intentó desestimar las palabras del anciano como si fueran crípticas tonterías, pero lo siguieron, resonando en su cabeza como un susurro que no podía acallar. Esa noche, el dolor regresó, más intenso ahora, como si las paredes de su vida se derrumbaran. No habló con su padre. Se cruzaron en el pasillo como desconocidos. No pasó mucho tiempo después de que la presa se rompiera. Lucas no había planeado robar nada. En realidad, no. Entró en los grandes almacenes por aburrimiento, quizá por curiosidad. El escaparate de relojes brillaba bajo las brillantes luces del techo, elegantes correas de plata, correas de cuero negro, obras de arte en miniatura.
Vio uno que parecía caro, elegante, de una manera que le recordó la colección de su padre. Sin pensarlo, lo agarró con la mano, lo metió en el bolsillo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más. Una necesidad desesperada de sentir algo, de ser notado, aunque solo fuera por un guardia de seguridad. No logró cruzar las puertas. En cuanto sonó la alarma, el tiempo se detuvo. Una mano lo agarró del hombro. Luego vino el interrogatorio, la búsqueda, el paseo de la vergüenza por los pulidos suelos de mármol. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Lucas murmuró algo vago sobre olvidarse de pagar, pero sabía la verdad. Quería que alguien lo detuviera, cualquiera. La reacción de su padre fue más fría esta vez. Sin sermones, sin ira, solo silencio. Lucas esperó a que apareciera en la audiencia de menores, vestido con un elegante traje azul marino, listo para rescatar la reputación de su hijo. Pero la silla a su lado seguía vacía. En su lugar apareció un hombre diferente. Uno de los colegas de su padre, rígido y desconocido, revolviendo papeles con aburrida eficiencia. Lucas miró al frente durante todo el procedimiento, con la mandíbula apretada. La sentencia llegó rápidamente. 40 horas de servicio comunitario, sin detención juvenil, sin multa. Solo tiempo. Tiempo para reflexionar, dijeron. Tiempo para aprender. ¿Y qué mejor lugar para servirla que en la librería del centro, la que Lucas ya conocía demasiado bien? Cuando llegó para su primer turno, la librería olía a polvo y a páginas demasiado viejas para desprenderse de ellas. El interior estaba en penumbra, iluminado por viejas lámparas de latón y rayos de sol vespertino que se colaban por las persianas agrietadas. El aire estaba quieto, como un santuario. Afuera, en su lugar habitual junto a la puerta, estaba sentado Elijah Rowe. La caja estaba allí, el abrigo, el mismo tallado meticuloso. Lucas se quedó paralizado un instante, entre el miedo y la incredulidad. El anciano no reaccionó a su llegada. No lo saludó. Solo asintió una vez y volvió a su trabajo. Como si lo hubiera esperado. Como si lo hubiera sabido desde el principio. Lucas entró con el corazón latiéndole con fuerza. Este era el último lugar donde creía que acabaría. Y, de alguna manera, era exactamente donde necesitaba estar. Lucas llegó a la librería con la sudadera con capucha baja, las manos en los bolsillos y los hombros encorvados como si pudiera doblarse lo suficiente como para desaparecer. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente, un sonido que de alguna manera le encogió el estómago. El cálido aroma a páginas viejas y madera pulida lo recibió como una pared. Detrás del mostrador estaba sentado el señor Harper, observando por encima de unas gafas torcidas. Al principio no dijo nada, solo señaló una pila de productos de limpieza y un portapapeles desgastado que detallaba sus tareas. Lucas no necesitaba presentación. Ya sabía quién más estaba allí. Elijah estaba sentado junto a la ventana, donde un tenue rayo de luz matutina se filtraba a través del cielo nublado, deslizándose como una silenciosa bendición sobre la mesa. Estaba encorvado sobre un bloque de madera, moviendo las manos con gracia pausada, tallando algo con el mismo cuidado meticuloso que Lucas había visto semanas atrás. El rítmico roce de la hoja contra la veta llenó el silencio entre ellos. Lucas apartó la mirada rápidamente. El recuerdo de su último encuentro con Elijah aún persistía como un moretón, visible o no. Mantenía la cabeza gacha, concentrado en barrer los estrechos pasillos y alinear los lomos de los estantes con precisión mecánica. El trabajo no era difícil, pero cada crujido de las tablas de madera le resonaba demasiado fuerte en los oídos. Cada vez que se cruzaba con Elijah, sentía su mirada, tranquila, firme, sin indagar, pero presente. Elijah nunca hablaba primero, no lo necesitaba. Su silencio pesaba más que cualquier sermón que Lucas hubiera recibido. A veces el señor Harper le pedía a Lucas que le llevara un paquete de bloques de madera a Elijah o que trajera pegamento y aceite de acabado del armario de suministros. El chico lo hacía rápidamente, sin levantar la vista, entregando las cosas con el brazo rígido y retirándose antes de que pudieran intercambiar una palabra. Elijah aceptaba la ayuda sin una palabra de agradecimiento ni de despedida, simplemente asintiendo y volviendo a su trabajo. Y así continuaba la extraña danza. Proximidad sin cercanía, obligación sin comprensión. Los días se confundían, empapados de repetición. Lucas aparecía, completaba sus tareas,
evitaba la conversación y se iba. Se decía a sí mismo que no importaba, que esto era solo algo para superar. Sin embargo, el aire dentro de la librería era diferente al de cualquier otro lugar. Había una quietud allí, no vacía sino llena, de tiempo, de recuerdos, de historias prensadas entre las tapas de libros que nadie parecía sacar prestados, pero que Elijah trataba como reliquias sagradas. Entonces llegó la lluvia. Había comenzado como una llovizna ligera, tiñendo las aceras de un brillo plateado. Por la tarde, se había intensificado hasta convertirse en un aguacero constante, tamborileando contra el tejado como 1000 dedos tamborileando. El señor Harper le pidió a Lucas que barriera el callejón trasero, donde las hojas mojadas habían empezado a obstruir la rejilla del desagüe. El chico murmuró algo evasivo y salió por la puerta trasera, ajustándose bien la sudadera con capucha. El callejón estaba resbaladizo, ensombrecido por los edificios vecinos. Lucas se movía con cautela, escoba en mano, con el agua chapoteando bajo sus zapatillas. Al estirarse para limpiar un montón de escombros cerca del contenedor, resbaló en el ladrillo musgoso. El mundo se tambaleó. Aterrizó con fuerza, crujiendo la sien contra el borde de la escalera. El dolor fue agudo, inmediato, y luego distante, como el sonido de algo cayendo bajo el agua. Parpadeó ante la confusión, la lluvia cayendo a cántaros, empapando su ropa, escociendo su piel. Sus extremidades no respondían como él quería. El pánico le subió como bilis a la garganta, pero antes de que pudiera gritar, una sombra se movió entre la lluvia. Elijah. El hombre se movió más rápido de lo que Lucas esperaba, dejándose caer a su lado, con dedos rápidos y seguros mientras le tomaban el pulso, y luego le acarició suavemente la nuca. Elijah se quitó el abrigo y lo dobló bajo el cráneo de Lucas, protegiéndolo del frío y la dureza del suelo. Su voz, cuando llegó, fue baja y firme, ni pánico ni prisa, simplemente firme. Respira, mantente despierto, viene la ayuda. Las palabras no eran órdenes, sino garantías, como si le recordara a Lucas algo que ya sabía, pero que había olvidado momentáneamente. La visión del chico se desvaneció. Lo último que vio fue el rostro de Elijah sobre él, borroso por la lluvia, pero firme. Cuando Lucas volvió a abrir los ojos, estaba dentro. El techo de la librería se cernía sobre él, borroso por la niebla en su mente. Una toalla húmeda descansaba sobre su frente. La habitación olía a cedro y aceite de limón, y la tormenta se había suavizado hasta convertirse en un silencio sordo tras los cristales. Elijah estaba sentado cerca, con el cuchillo de trinchar guardado y las manos cruzadas sobre el regazo. No observaba a Lucas, solo permanecía sentado, como un centinela silencioso. No hubo preguntas, ni sermones, ni comentarios sarcásticos, solo presencia. Lucas giró ligeramente la cabeza. El movimiento le hizo palpitar el cráneo. Murmuró algo sobre estar bien, pero Elijah solo asintió, como diciendo que ya bastaba por ahora. Al cabo de un rato, el hombre mayor empezó a hablar, no sobre la caída ni el tiempo, sino sobre sí mismo, lentamente, como si cada recuerdo fuera una piedra levantada del lecho de un río. Había tenido una pequeña tienda de encuadernación, un lugar muy parecido a este. Su esposa había sido artista. A su hija le encantaba bailar por las mañanas cuando la luz iluminaba la cocina. Entonces llegó el accidente. Una colisión, un incendio, una pérdida. Años desdibujados, la guerra, la bebida, el silencio que siguió cuando ya no quedaba nada que adormecer. Lucas escuchaba sin saber por qué, pero incapaz de apartar la mirada. No era lástima lo que sentía, era algo más profundo, más crudo, reconocimiento. En los días siguientes, algo cambió. Las tareas seguían siendo las mismas: limpiar, apilar, organizar, pero Lucas ya no guardaba distancia. Empezó a deambular cerca de la mesa de Elijah, observando cómo las manos del hombre trabajaban la madera. El cuchillo de trinchar danzaba con sorprendente delicadeza, dibujando formas en la veta como susurros de un secreto. Finalmente Lucas preguntó, en voz baja, casi avergonzado, si podía intentarlo. Elijah no respondió de inmediato. Simplemente le acercó un nuevo bloque de madera y le entregó la hoja de repuesto. No hablaban mucho. Las palabras parecían innecesarias. El suave roce del cuchillo contra la madera, el crujido de las viejas paredes de la librería, el tic-tac del reloj de pie junto a la entrada,
Todo se convirtió en su lenguaje. Elijah le corregía el agarre con un golpecito, le mostraba el ángulo correcto con un gesto, asentía con la cabeza cuando una línea estaba limpia. Lucas empezó a quedarse después de terminar sus turnos, tallando mucho más allá del tiempo requerido. En el ritmo del tallado, encontró una extraña paz. Requería concentración, pero no perfección. Los errores se podían pulir, las líneas se podían rehacer. Había algo indulgente en ello, algo humano. Una noche, mucho después de que el señor Harper hubiera cerrado las puertas principales, Lucas rompió el silencio. Su voz sonaba áspera por la vacilación, pero las palabras salieron de todos modos. Sobre su madre, cómo solía leerle antes de dormir y cómo la casa quedó en silencio después de su muerte. Habló de la frialdad de su padre, de cómo la disciplina se sentía más como un acto de cumplimiento que como un cuidado. Admitió haber robado el reloj, no porque lo quisiera, sino porque quería que alguien se fijara en él. Cualquiera. Elijah no lo interrumpió. No ofreció clichés ni soluciones. Escuchó de verdad, como si las palabras de Lucas fueran páginas de una historia que mereciera la pena leer despacio. Esa noche, mientras tallaban uno al lado del otro bajo el resplandor dorado de una lámpara de escritorio, Lucas miró su marcapáginas casi terminado. Un diseño torpe, irregular, pero suyo. No sonrió. No exactamente. Pero algo en su interior se alivió, como una respiración que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El chico que una vez se había burlado de Elijah desde el otro lado de la acera, ahora estaba sentado a su lado en silencio. Y aunque afuera había parado de llover, algo en Lucas había empezado a desvanecerse. Lucas cambió de maneras visibles, aunque sutiles. Ya no caminaba con la misma arrogancia, con los hombros erguidos en una postura defensiva. Su cabeza, antes siempre erguida con orgullo, ahora se mantenía erguida, como si viera el mundo con nuevos ojos. En la escuela empezó a sentarse solo durante el almuerzo, leyendo tranquilamente o dibujando en su cuaderno. Sus viejos amigos notaron el cambio, susurrándose en los pasillos, pero a Lucas no le importó. Ya no le importaban sus opiniones, no como antes. Su mente estaba demasiado ocupada con otra cosa, algo más real. En clase, sus profesores también empezaron a notar un cambio. El Lucas distraído y desinteresado había desaparecido. Ahora estaba concentrado, prestando atención, incluso respondiendo voluntariamente cuando antes habría mantenido la cabeza gacha, con las palabras atascadas en la garganta. Entregaba sus tareas a tiempo, las terminaba con esmero, y sus calificaciones mejoraron. Pero no se trataba de la calificación, sino del trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas encontró algo que importaba más que la oleada de aprobación social, más que la necesidad de demostrar su valía. Era algo simple, la concentración y la serena satisfacción de hacer algo bien. Incluso su consejera, la señora Turner, se sorprendió. Conocía a Lucas desde hacía años y había visto cómo bajaban sus notas y se agriaba su actitud tras la muerte de su madre. Ahora, con este nuevo cambio, un día, después de clase, le preguntó qué había cambiado. Lucas se sentó en la silla frente a su escritorio, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, aunque todavía le resultaba extraña. «Alguien me enseñó a tallar», dijo con voz firme y sin pretensiones. La consejera arqueó una ceja, como si esperara más explicaciones, pero Lucas se limitó a negar con la cabeza, como si no tuviera palabras para explicarlo todo. La señora Turner asintió, como si la respuesta le diera la razón. La verdadera prueba llegó durante la feria comunitaria anual de la escuela, un día de puestos, actuaciones y presentaciones para toda la escuela. Lucas había sido invitado a hablar sobre su servicio comunitario, y aunque al principio no le entusiasmaba demasiado la idea, algo en su interior cambió. No quería echarse atrás. Sabía que esta era su oportunidad de decir algo importante, aunque no tuviera ni idea de cómo saldría. El día de la feria, mientras Lucas estaba entre bastidores, sentía mariposas en el estómago, le sudaban las palmas de las manos y el corazón le latía con fuerza. Pero entonces lo vio. Elijah estaba de pie casi al fondo de la sala, escondido entre las filas de sillas plegables. La presencia de Elijah era como un silencio en un mar de ruido. No sonreía, pero su mirada era firme y cálida, y Lucas sintió que una calma desconocida lo invadía. No empezó con una disculpa. No sentía que la necesitara.
En cambio, empezó con la verdad. Solía pensar que burlarse de la gente, burlarse de ellos, era parte de la vida, que era normal, que todos lo hacían. Pensaba que me hacía fuerte, que me hacía sentir bien, pero estaba equivocado. Me burlé de un hombre que no conocía y me pareció gracioso. No entendía lo que significaba. Pero ese hombre cambió mi vida, no castigándome, no diciéndome lo equivocado que estaba. Cambió mi vida simplemente estando ahí, mostrándome algo que no había visto antes. La habitación quedó en silencio mientras Lucas hablaba, su voz firme ahora, ya no nerviosa, sino llena de algo más profundo. Se llamaba Elías. Me enseñó a tener paciencia y a tallar, pero más que eso me enseñó a ver a la gente con la que me cruzo a diario, a los que no entiendo, a los que ignoro. No pidió nada a cambio, simplemente apareció, con su silenciosa presencia, y poco a poco aprendí que no necesitaba esconderme tras el sarcasmo ni la burla para sentirme reconocido. Al terminar Lucas, notó la mirada de Elijah sobre él, tranquila y comprensiva. El hombre no necesitó decir nada. Su presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. Lucas sintió que se le quitaba un peso del pecho, algo que no sabía que llevaba cargando tanto tiempo. El momento no fue dramático. No hubo ovaciones ni aplausos. Pero en esa sala silenciosa, con la mirada de Elijah sobre él, Lucas sintió que por fin había dicho la verdad. Después del discurso, mientras la multitud se dispersaba y la energía volvía a la normalidad, Lucas bajó del escenario. El corazón aún le latía con fuerza en el pecho, pero los nervios se habían disipado. Caminó hacia Elijah, quien permanecía inmóvil, de pie al fondo de la sala, con la misma presencia firme de siempre. Lucas se detuvo frente a él, metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. Era un marcapáginas, su propia talla. Era tosca por momentos, irregular, pero era suya. En el centro había un mensaje sencillo, grabado en la madera. A veces lo que te ríes hoy te salva mañana. Se lo entregó a Elijah sin decir palabra. El hombre mayor lo miró un instante y luego miró a Lucas. Su mirada era serena, llena de comprensión. Elijah le quitó el marcapáginas, rozando la madera con los dedos. No hubo aplausos, ni abrazos, ni un momento memorable. Solo una comprensión mutua entre ambos. Elijah no necesitó decir nada. El gesto lo decía todo. Pasaron los meses y todo volvió poco a poco a la normalidad. Pero para Lucas la normalidad era diferente ahora. Pasaba más tiempo en la librería, haciendo voluntariado siempre que podía, organizando los estantes y barriendo el suelo, pero sobre todo guardaba una cajita de marcapáginas junto al mostrador. Eran de Elijah, sí, pero también se habían convertido en suyos. El ritmo de tallar se había convertido en parte de él, como respirar. Cuando los clientes preguntaban quién hacía los marcapáginas, Lucas sonreía suavemente, con voz tranquila pero segura. Un hombre que me enseñó a ver.